Continuamos con nuestra serie de Escuela Dominical, Sendas Antiguas. Para los que nos están visitando, acá en la iglesia tenemos un espacio de Escuela Dominical antes del culto, donde estudiamos temas doctrinales que van a ser de beneficio para nuestra vida. Ahorita estamos en una serie que la hemos titulado Sendas Antiguas, entendiendo que es el mandato del Señor, ¿verdad? Ver hacia atrás, ver qué han hecho nuestros hermanos y andar por estas sendas, es lo que dice la palabra del Señor. Y dentro de esos temas, ya hemos tocado varios temas importantes, confesionalismo, hemos tocado el tema de las doctrinas de la gracia, tocamos el tema del puritanismo inglés también para entender nuestras raíces ahí, tocamos el tema de la doctrina de los apóstoles y ahorita estuvimos hablando de los 10 mandamientos como tal, ¿verdad? De la ley, ¿verdad? La ley como la ley moral, ley civil y la ley ceremonial, toda esta división. Hemos estado estudiando también la permanencia de la ley moral, entendiendo que la ley civil y la ley ceremonial ya no están vigentes, ¿verdad? La ceremonial, todo lo ceremonial apuntaba a Cristo. La ley civil o la ley judicial, como lo habíamos dicho, era para el pueblo de Israel propiamente, pero la ley moral es perpetua. Los mandamientos como tales son perpetuos, van más allá de lo que era el pueblo de Israel, y eso lo estuvimos viendo en una lección casi que exclusiva para ver eso. Y destacábamos en estas lecciones atrás cómo los 10 mandamientos tenían un carácter especial, ¿verdad? Los 10 mandamientos fueron los únicos que fueron escritos directamente por el dedo de Dios, en tablas de piedra, y fueron colocados dentro del arca del pacto, así de especiales. Y el Nuevo Testamento nos va a decir de que esa ley ya no está en nuestras vidas en tablas de piedra, sino que está escrita en nuestros corazones, dice la palabra del Señor. Ya no en tablas de piedra, sino en el corazón. Sabemos también que la ley del Señor, la obra de la ley, como dice Romanos, está en el corazón de todos los seres humanos. O sea, por eso los seres humanos, aunque resisten la verdad, ellos saben cuando están incumpliendo algo, ¿verdad? Cuando están haciendo algo malo. Por eso el que mata sabe que al matar está haciendo algo malo. El que roba, el que está adulterando. Está la ley de Dios, la obra de la ley escrita en los corazones, pero parte de la promesa del nuevo pacto es que ya esa ley va a ser escrita en los corazones de los creyentes y en sus mentes también. Va a ser puesta en el corazón y en sus mentes. Vamos a amar, ¿verdad? Cumplir la ley, no para salvación, sino para santificación. Y también para entender cuáles son las buenas obras que tenemos que hacer, las cuales han sido preparadas de antemano para que andemos en ellas. O sea, todo eso lo hemos visto ya. Si usted quiere repasar, ¿verdad? Entre y vea nuevamente los videos para que pueda refrescar. Parte de estos mandamientos incluyen el cuarto mandamiento. ¿Y por qué decimos esto? Porque hoy en día ha surgido una tendencia de ciertos cristianos a decir que el cuarto mandamiento ya no está vigente. El día de reposo ya no está vigente. Ya no hay que guardar. Eso era de la ley. Eso ya no nos toca a los cristianos. Y vamos a ver que no, que el principio moral como tal subsiste. Y estuvimos la semana pasada viendo varios argumentos para sostener esto bíblicamente, qué es lo que creemos como bautistas reformados, que por cierto, se los leo nuevamente, está en el capítulo 22, párrafo 7 de nuestra confesión de fe, dice lo siguiente, en el capítulo que nuestro pastor Arles estuvo explicándonos de la adoración religiosa y del día de reposo, dice el párrafo 7, así como es la ley de la naturaleza que en general una proporción de tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración a Dios, así en su palabra por un mandamiento positivo moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado en la palabra del Señor el día del Señor. Y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. De este mandamiento, mis hermanos, entonces entendemos que sigue vigente para nosotros. ¿Por qué entendemos eso? Y eso es lo que estamos viendo en esta clase. La semana pasada dijimos que esta es una institución dada desde el Edén. Es previo al pueblo de Israel, bastante previo al pueblo de Israel. Es un mandato dado a la humanidad, al hombre, como bien lo dijo el Señor. Génesis 2:3 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. También dijimos, mis hermanos, que santificar, dice que Dios santificó ese día, y el santificar
en el Antiguo Testamento se entiende como apartar algo, ¿verdad? Pero no apartarlo simplemente por apartarlo, es apartarlo del uso común. Y en muchos versículos ese término implica una santa convocatoria. Como lo dice Levítico 23:3, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Santa convocación. Dijimos también el carácter prescriptivo, poníamos un ejemplo de algo ocurrido en Génesis también, por ejemplo, el matrimonio. Ahí se estableció y sigue vigente igual al día de hoy. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces tengamos mucho cuidado cuando estamos conversando con alguien y dice, no, es que eso no es aplicable, eso es Antiguo Testamento. Nosotros nos aplica solo el Nuevo Testamento. Vemos preceptos que están ahí y han estado presentes y siguen presentes en la vida de los creyentes. Como dijimos, su fundamento, según la ley, en Éxodo 29 al 11, va a ser por el reposo que el Señor tuvo en la creación. Pero también en Deuteronomio 5, 12 a 15 nos lo va a dar en la redención que el Señor hizo de su pueblo. Todo esto es repaso, mis hermanos, lo vimos la semana pasada. En cuanto a la enseñanza que Jesús dio del día de reposo, deberían ponernos a cuestionarnos por qué la gente dice que está abolido si el Señor sí enseñó bastante sobre el día de reposo. Llega y nos dice en Marcos 2, 27 al 28, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y el Señor lo está diciendo ahí en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué si lo iba a abolir? ¿Por qué? ¿Para qué desgastarse enseñando sobre el día de reposo? ¿Para qué luchar contra el legalismo como lo venían aplicando los fariseos, corrigiendo él lo que sí se podía hacer en el día de reposo? Recordemos que los fariseos en numerosas ocasiones le llamaron la atención, ¿verdad? Criticaban a Jesús y a sus discípulos por qué hacían ciertas cosas en el día de reposo. Y el Señor les enseñó lo que sí podían hacer y que no era parte de esas tradiciones esclavizantes que tenían los fariseos. Pero ¿por qué el Señor les va a enseñar eso? ¿Para qué perpetuarlo en su palabra si ya el día de reposo simplemente no iba a existir? Entendimos también la semana pasada que es un reposo, es para Él. Al ser Señor del día de reposo, Cristo afirma su autoridad para administrarlo y llevarlo a plenitud en el nuevo pacto. También mencionamos como dato curioso, ¿verdad? Que si fuera el tema de que Jesús sabía que ya no iba a haber día de reposo después de su resurrección, ¿por qué advierte a sus discípulos, verdad, de lo que va a venir a Jerusalén, la destrucción que va a venir, y que estén orando para que su vida no sea en día de reposo? Entonces él sabía que los creyentes iban a estar todavía guardando el día de reposo. Hablamos del cambio, ¿verdad? De por qué del sábado al domingo, ¿verdad? También eso fue algo que estuvimos viendo la semana pasada. Vimos que el mandamiento, el elemento moral es inmutable, es un día de cada 7. Y dijimos también que había una sombra de ese cambio que iba a venir desde el Antiguo Testamento. Teníamos la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés en Levítico 23, 15 al 16, dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. ¿Ven qué interesante? Así lo establecía Pentecostés, se celebraba domingo. Y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces Pentecostés era domingo. Cuando viene el Espíritu Santo en Hechos, es domingo. Cuando el Señor resucita, es domingo. Cuando el Señor les vuelve a aparecer a sus discípulos, es domingo. Y la iglesia entiende que ahí está pasando algo. Y empiezan a reunirse como iglesia el día domingo. También lo vimos que fue la práctica apostólica. Por ejemplo, en Troas y Corinto. ¿Qué dice, por ejemplo, Hechos 27? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó su discurso hasta la medianoche. Entonces, esto era, ¿verdad?, aquel caso, ¿verdad?, donde hay un joven que está interesado yendo a Pablo, pero probablemente el cansancio lo hace que él se caiga y se cae de la ventana y muere. Pero estaban reunidos un día domingo, partiendo el pan. ¿Qué significa eso? Estaban celebrando la cena del Señor.
y estaban escuchando la predicación de la palabra del Señor. Tenemos numerosos documentos históricos que nos dicen que la iglesia del Señor se reunía el primer día de la semana a orar, a leer la palabra del Señor y a compartir los sacramentos. ¿Ok? Todo eso lo vimos la semana pasada, pero me quedó un tema. Recuerden que ya no me dio más tiempo, y es el tema de qué nos dice Hebreos 4, del 9 al 10, que es otro elemento que sumamos. Ahora, si hubiera un versículo así que diga claramente, el cuarto mandamiento está abolido, no lo sigan, de aquí no habría discusión. O si hubiera uno que diga claramente, ya no se reúnan sábado, sino domingo, tampoco habría discusión de nada. ¿Qué es lo que pasa con este tema y por qué ha habido discusión histórica? Porque tenemos que inferir de una serie de pasajes bíblicos y ser lo más consistentes posibles con lo que la palabra del Señor nos dice. Aquí estamos presentando las evidencias. Entonces, mi pensar tiene que ser lo más consistente con los pasajes bíblicos que estamos viendo. Nuestros hermanos, redactores de la Confesión de Fe, llegaron a la conclusión que tenemos hoy en día, que el día de reposo sigue vigente, que el mandamiento moral, cuarto mandamiento, sigue vigente, y que el pueblo del Señor es llamado a santa convocatoria a que venga a adorar al Señor en el día de Él. Es su día, no el nuestro. Dice Hebreos 4, 9 al 10. Voy a leerlo, mis hermanos, voy a leerlo todo desde el 1. Probablemente no entendamos porque si es un pasaje que tiene su... Pero oigan la cantidad de veces que se menciona la palabra reposo en este pasaje. Hebreos 4:1 al 10, sí. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo pues de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, vean lo que dice aquí el 9, pongan atención, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Porque este pasaje es relevante para el tema que estamos viendo esta mañana. Sé que para muchos es primera vez que pasaron por este pasaje porque el libro de Hebreos no es tan gustado, ¿verdad? Por la gente porque les es difícil. Pero hay veces es difícil por el entendimiento teológico que tenemos. Por cómo entendemos también la salvación, cómo entendemos varios temas de la palabra del Señor. Por eso le insto, mis hermanos, sigamos viniendo, sigamos aprendiendo de la palabra del Señor juntos y vamos a gustar más de su bendita palabra. Este texto, mis hermanos, que acabamos de leer, va a tener gran relevancia para el tema que estamos trayendo esta mañana. El versículo 9 que leímos, mis hermanos, dice así, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. El autor de Hebreos, mis hermanos, en todos esos versículos que acabamos de leer y aún versículos antes, viene usando la palabra reposo. Que en el griego, mis hermanos, y aquí es muy importante esto, yo sé que a mí no me gusta esto de estar haciendo que en griego tal, pero aquí es fundamental entenderlo. Desde los versículos antes hasta ahí, la palabra griega que él viene usando para reposo es katapausis. Así se escribe, katapausis, reposo. Eso es lo que viene usando. Pero cuando llega al versículo 9, que nuestra Biblia, Reina Valera, lo traduce que aún queda un reposo, cambia la palabra. Cambia esa palabra. Ya no es catapausis que viene usando, sino que usa la palabra sabatismos. Sabatismos. Queda un sabatismos para el pueblo de Dios. ¿Por qué esto es relevante? Porque esto, mis hermanos, catapausis es un estado de reposo. Es alguien que está reposando. Eso es lo que significa catapausis.
Pero sabatismos implica una celebración de un sabatismo, de un día de reposo. Es la observancia de un reposo. Así se ha traducido en la palabra de Dios, principalmente en la Septuaginta. El autor no solo dice que descansó, sino que quedan sabatismos para la iglesia. Un descanso con forma de adoración y santa observancia. No es una mera pausa de la que está hablando acá. En consecuencia, traducir sabatismos como mero descanso borra el contraste deliberado del autor. ¿Por qué el autor de Hebreos viene usando catapausis, sabatismos? ¿Por qué? Si ha usado la misma palabra para el reposo en todo el tiempo anterior. El texto dice que queda un reposo, queda un sabatismos para la iglesia. Se queda, mis hermanos, lo que indica es que no se agotó con la entrada a Canaán con Josué, ni se abolió con la llegada del evangelio. Aquí está un mensaje dado a la iglesia. Queda un sabatismos para la iglesia. Permanece disponible para el pueblo de Dios bajo el nuevo pacto. Esto, mis hermanos, es totalmente concordante con lo que dice nuestra confesión de fe. El sabatismo, mis hermanos, es la expresión del nuevo pacto en este mandamiento que es perpetuo. Entonces, ¿por qué el autor cambia la palabra? Esa es la pregunta que tenemos que salir haciéndonos esta mañana. ¿Es relevante eso? ¿Es relevante entender yo que el reposo que viene hablando de que Dios reposó de sus obras y que al igual que Dios, el que entró en su reposo también reposó de sus obras, pero que para el pueblo del Señor queda un sabatismo? ¿Es relevante? Desde el 3:7 de Hebreos hasta el 4:13, el autor de Hebreos usa catapausis para varias formas de reposo. Canaán reposó Dios en la creación también. Pero en el 4:9, como les dije, introduce sabatismos precisamente en una frase de conclusión. Por tanto, después de que les he dicho todo esto, por tanto, para la iglesia queda un sabatismo. Yo les he dicho cuando llega uno por tanto, ustedes saben que por formación soy abogado. Entonces, cuando en una sentencia el juez ya ha dicho todo lo que ha analizado, en ese por tanto llega a la conclusión de lo que él determinó. O sea, él, porque les dije todo esto y porque razoné todo esto, por tanto, se declara culpable a fulano o se sobresee a la persona. Entonces, ese por tanto es la conclusión a la que llega el autor. Después de que explica el reposo del que entró el Señor, después de que explica que el reposo no le fue dado con Josué en Canaán, después de que explica que el Señor también entró en su reposo, ahorita lo vamos a ver eso, él dice que por tanto, para el pueblo de Dios queda un sabatismo. Hebreos no concluye meramente queda un reposo, sino queda un guardar el reposo, guardar el día de reposo, lo que se va a significar ese sabatismo, que funciona como una señal semanal de la esperanza del reposo final. ¿Por qué les digo que aquí es importante integrar todo lo que hemos visto? Sabatismo, obviamente los adventistas también hacen este análisis y lo hacen muy bien. Ellos agarran para decir que vean que es el sábado el que permanece. Pero entendemos que hubo un cambio también de día. El precepto de guardar el día del Señor está intacto en el moral. Hubo un cambio de día que el Señor Jesús mismo lo propició al estar apareciéndose a su iglesia el día domingo. Y la iglesia empezó a entender eso correctamente, que así era que tenía que adorar al Señor. Pero aquí lo que está diciendo es que ese precepto de guardar el día semanal de adoración queda para la iglesia. La otra semana, si el Señor nos da vida, vamos a estar analizando el versículo que más usan para combatir esto, que es el de Colosenses, que también usa la palabra sabatismos. Pero entonces, en el peor de los casos, tendríamos una contradicción entre dos textos bíblicos. Uno que dice que ya no están vigentes y otro que dice que queda para el pueblo del Señor sabatismo, un reposo semanal. ¿Cuál es el fundamento cristológico de esto? Dice el versículo 10 de Hebreos 4, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Aquí encontramos, mis hermanos, esta es una joya teológica, porque ese que entró, ¿quién es? Muchos han interpretado que es el creyente, ¿verdad? Que entró
en el reposo. Pero para mí y para muchos de los reformados, la interpretación correcta es que es Cristo. Aquí está hablando de Cristo entró en su reposo. Ese Cristo como el nuevo Adán, como el creador de esa nueva creación. Él entró en su reposo. ¿Qué fue lo que dijo el Hijo en la cruz? Consumado es. Él está ahí, consumado es. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es lo que así se debería traducir. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces Él reposó de sus obras también. Él es el autor de la nueva creación. Ahora nosotros reposamos en Él también. Nosotros ahora, mis hermanos, no reposamos para lograr algo, sino que reposamos porque entramos en el reposo que Cristo ya ganó. Por eso, esa es la motivación del día de reposo cristiano. Es el reposo que Cristo ya ganó. Al guardar el día de reposo nos unimos a la alegría de Cristo por su obra ya terminada. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Pero por eso dice que queda un sabatismo para la iglesia. Reposamos de nuestras obras muertas porque su obra es perfecta. Ahora vean, mis hermanos, vean que el pasaje que leímos nos dice que dos cosas van a continuar hasta que lleguemos ahí a la gloria. Leamos nuevamente. Dice, versículo 9 al 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Vean qué interesante. Y vean cómo se parece este pasaje al que nos dice la palabra del Señor que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Pues Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Reposo y labor. Reposamos en Cristo. Queda un sabatismo para la iglesia, pero nos dice procuremos. Procuremos, dice el versículo 11, puedes entrar en aquel reposo. Hebreos no solo afirma que queda un sabatismo, queda ese día semanal, sino que inmediatamente recalca que el que entra en el reposo de Dios cesa de sus obras y exhorta a procuremos pues entrar. Es decir, mientras aguardamos el reposo consumado, que es ya cuando estemos allá con el Señor, ese es el reposo final que vamos a tener. Entonces, Dios nos manda que mantengamos un ritmo pactual, trabajemos con diligencia y descansemos santamente. Así como la venida de Cristo no abolió el llamado a la obediencia activa, tampoco abolió la señal semanal que apunta hacia la consumación. El reposo semanal sigue siendo un anticipo del reposo eterno. Estamos aquí anticipando lo que un día disfrutaremos plenamente allá con el Señor. Es la misma tensión que vemos en un montón de lados en el ya, pero todavía no. El Señor Jesús es Rey, pero su reino será consumado también cuando Él venga por su iglesia y el Señor ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Ya, pero todavía no. Somos santos ya, pero estamos en proceso de santificación hasta el día que lleguemos a estar en la presencia del Señor. Pablo en sus cartas llamaba a los santos, escribía a los santos llamados a ser santos. Santos ya, pero también en proceso de ya, pero todavía no. Por la fe hoy mismo disfrutamos de la paz de Dios y del cese de la culpa. El domingo es el tiempo en que nos recuerda que somos salvos. Estamos aquí y recordamos que somos salvados por la gracia del Señor, de que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero también el domingo es el todavía no. Es un ensayo. Es un ensayo de lo que viviremos allá en la gloria. Nos recuerda que este mundo no es nuestro descanso final. Esta semana pasaron la noticia del fallecimiento del pastor Albert Martin, un hombre que predicó la palabra del Señor insignemente y ya partió con el Señor. Recuerdo cuando pasó con R.C. Sproul también fue así, ¿verdad? O con John MacArthur, todos estos hombres que han predicado la palabra del Señor. Estuvieron predicando insignemente y ya ahora están allá disfrutando la presencia del Señor.
El domingo nos recuerda que este mundo no es nuestro descanso final. Cada día del Señor es un gemido de esperanza. Si así de dulce es un día con los santos en la tierra, ¿cómo será la eternidad con Cristo? Si tan bonito es como estamos aquí, que estamos adorando el nombre del Señor, que estamos estudiando su palabra, que podemos compartir las necesidades los unos de los otros, ¿cómo será estar ya 100% con el Señor? ¿Qué podemos concluir, mis hermanos, con esta lección de hoy de entender ese sabatismo que queda para el pueblo del Señor? 1. Preguntémonos, ¿es Cristo el centro de mi descanso? ¿Es el Señor Jesucristo el centro de mi descanso? Si el domingo solo es no trabajar, como lo podría entender mucha gente, porque ya el mandamiento está abolido, entonces tengo un mandamiento de no trabajar. Por eso yo adoro al Señor andando en bici. O adoro al Señor yendo a la montaña a ver pajaritos, ¿verdad? Entonces yo así me desintoxico y yo así. Entonces eso es un día vacío. Si el domingo es celebrar que Cristo terminó su obra, como dice el autor de Hebreos, porque como Él concluyó su obra como Dios de la suya, dice. Eso es lo que estamos celebrando el día domingo. Si el domingo es celebrar que Cristo terminó la obra por mí, entonces es un día de gloria. Ahora, ¿es mi domingo una ventana del cielo? Si tratamos el día del Señor como un día común, estamos cerrando la ventana que Dios abrió para que viéramos nuestra herencia eterna. Es como una pista, como un gustar apenas para que vean, esto es todo lo que ustedes van a tener. Estamos preparando nuestros corazones desde el sábado por la noche para este encuentro tan bonito que tendremos con el Señor el día domingo. Mis hermanos, todo esto debe llamarnos a meditar. ¿Qué tanta estima le tenemos al día del Señor? Si entendemos que el guardar el día de reposo es un mandamiento tan importante como no matar, como honrar a padre y madre, como no robar, que está tan vigente como esos. Si entiendo el peligro de caer en creer que el día de reposo se eliminó y que ya no está vigente, porque el cuarto mandamiento no está vigente, se me van a caer los otros 9 mandamientos también. Porque el argumento que usted use para votar el cuarto mandamiento sirve para votar los otros 9. Y hoy sigue siendo tan prohibido matar como lo fue desde el Edén. ¿Por qué fue tan repulsivo a los ojos del Señor lo que Caín le hizo a Abel? Si todavía faltaba mucho para que llegara la emisión de la ley por parte de Dios, porque esa ley es perpetua, es el carácter de Dios puesto en nuestros corazones. Otra pregunta, ¿refleja mi descanso, mi esperanza? Mis hermanos, este mundo corre sin descanso. Ustedes van ahora a los moles o van así y están ahí en un corre-corre. Este mundo no tiene descanso porque no tienen esperanza. Su mejor vida es aquí ahora, como dijo Joel Osteen. ¿Que él cree que eso debe ser la vida del creyente? No, nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí somos peregrinos y extranjeros. Estamos de paso. Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El cristiano descansa porque sabe que su destino está asegurado. No por nuestras buenas obras, está asegurado por Cristo, porque estamos unidos a Cristo. En su obra Él dijo, consumado es, en su muerte en la cruz. Aquel que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nuestro reposo semanal es el mayor testimonio ante un mundo que está agotado de lo que hace. Por eso, mis hermanos, cuando usted tiene familiares que le cayeron el día domingo a visitarlo, que la tía que estaba no sé dónde, y es que vino este domingo, dígale, tía, qué dicha que viene, acompáñeme a la iglesia, dele ese testimonio. Y si la tía le dice, no, digo, bueno, tía, aquí le quedan las llaves, está en su casa, en la refri, si necesita algo, coja, y ahí está la cocina, yo voy para la iglesia. Que hoy es el cumpleaños de la abuelita y cumple 120 años, y que no, hoy es el día del Señor.
¿Qué lugar le estamos dando ante este mundo que está caído al día del Señor? O cualquier excusa es buena para faltar a congregarme al día del Señor. El día del Señor es el diseño de Dios para que nuestra naturaleza prospere. No es una sugerencia, sino un reposo sagrado que todavía queda para el pueblo de Dios. Y es que el mundo quiere pensar, y algunos cristianos quieren pensar, que si de buena voluntad yo quiero guardarlo, lo guardo. Pero no estoy obligado a. No estoy obligado, porque los mandamientos ya fueron abolidos. Entonces es una buena sugerencia. Entonces, si de corazón yo quiero hacerlo, lo hago. Pero ¿saben qué? Nuestro corazón engañoso nos va a decir que no vayamos a la iglesia. Nuestro corazón engañoso nos va a poner cualquier pretexto para no venir a adorar al Señor en su día. Y por eso tengan presente que el Señor, el mandamiento lo empieza, acuérdate. Acuérdate del día de reposo. Y qué interesante, porque el Señor les dice acuérdate si lo está instituyendo en ese momento. Quiere decir que el pueblo ya lo venía guardando. El pueblo entendía que era un mandato de previo. Desde el Edén estaba dado de que el Señor santificó el día de reposo. Lo apartó, una santa convocatoria. Es el puente entre el Edén que perdimos y la gloria que nos espera. Hasta que entremos en el reposo consumado, el Señor nos manda a vivir el ritmo del peregrino, diligencia en nuestras obras y reposo santo semanal como anticipo del cielo. Procuren, dice, procuren entrar en el reposo y vengan y reposen porque queda un sabatismo para la iglesia. Guardemos el día de reposo no para ser aceptados por Dios, sino porque habiendo sido aceptados en Cristo, ya no tenemos necesidad de trabajar por nuestra justicia. Ya Cristo completó la obra. Nosotros estamos aquí para darle gracias a Él y celebrar que Él entró en su reposo y que en Él nosotros tenemos segura esa victoria. Mis hermanos, la próxima semana voy a estar hablando de las principales refutaciones que hacen algunos creyentes para decir que el día de reposo ya no está vigente. Que el Señor les bendiga y sigamos estudiando para llegar con buen entendimiento a estas clases.